Hola mis amados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les doy la bienvenida una vez más a los hogares de gracia. Esta vez haciendo una transmisión un poco diferente, pero con el mismo contenido de bendición en la palabra de Dios. Y quiero llevarlos rápidamente a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4 nos va a llevar a un entendimiento acerca de la oración y del testimonio. La oración interna, el testimonio externo. La oración que tú haces cerrada tras de ti la puerta, como Jesús lo decía, y el testimonio que vas a tener cuando tú tienes una vida de comunión con Dios. Y rápidamente los llevo al versículo 2 y al 4 que dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El primer punto es perseverar en oración. Pablo está apoyando a la iglesia de los colosenses a trabajar de sus oraciones por ellos. Recuerdan que Colosenses capítulo 1 ya nos había hablado acerca de eso. Y ahora Pablo les hace otra vez la afirmación de decirle que la vida y ministerio de Pablo iba a ser próspero mientras ellos continuaban vigilando en la oración. Y es que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que las cosas en esta vida funcionan solamente porque sí. Pero la verdad es, mis amados, que Dios ha permitido que la oración sea como los rieles del tren de la voluntad de Dios. Entonces nosotros encontramos en el Padre nuestro que la voluntad de los cielos se hace en la tierra en la oración o a través de la oración, a través de las peticiones que nosotros hacemos, a través de la intercesión. Y una de las cosas que Pablo les dice aquí es, tenemos que orar por todos aquellos que están compartiendo la palabra, predicando la palabra. Es necesario pues que la oración anteceda a la predicación de la palabra, sustente la predicación de la palabra. Se dice que Carlos Spurgeon tenía siempre que predicaba a una cantidad enorme de personas orando bajo la plataforma donde él predicaba. Le llamaba el búnker. Y este búnker era personas que estaban orando porque la palabra que Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, esa palabra, al ser hablada, pudiera tocar los corazones, ministrar las vidas. Y creo que es algo que hemos olvidado. A veces pensamos que solamente hablar a las personas es suficiente, hablarles del amor de Cristo, hablarles del perdón de Dios, hablarles de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, pero eso no es lo único que se tiene que hacer. Hay que anteceder a esa palabra con oración. Si tú le estás hablando a alguien de la palabra de Dios, ora por esa persona, ora porque esa persona pueda recibir el mensaje del Evangelio, ora porque esa persona pueda entender el mensaje del Evangelio y pueda vivir el mensaje del Evangelio. A veces decimos, ¿por qué no es eficaz la manera que estoy compartiendo? Porque necesitas anticiparlo con oración. La oración es poderosa, la oración cambia las cosas, porque oramos bajo la voluntad de Dios. Pero también esta palabra de perseverar es muy importante, porque la palabra de perseverar tiene que ver con construir cimientos, lo cual significa manténganse fuertes. Ese es lo que Pablo les está diciendo a las personas que están escuchando su mensaje. Entonces, él les está diciendo, manténganse fuertes en la oración, es decir, tener fervor y ser persistentes, ¿sí? No puedo yo estar orando solamente para ver qué sucede. Tengo que ser fervoroso, tengo que tener fuego en mi oración y saber que la perseverancia de esa oración va a traer resultados gloriosos. La perseverancia en que está, en que no debo cesar de orar, ¿verdad? No debo pausar mi oración. Es decir, oro hoy y después mañana ya no, y después cuando vuelvo a tener la necesidad otra vez oro. No, tengo que orar siempre y no desmayar. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios.
Y cuando nosotros estamos aprendiendo estos versículos que el apóstol Pablo nos está diciendo, este tipo de perseverancia es muy importante. No es fácil de hacer, es algo que a veces nos complica la vida por el esfuerzo que debemos de dedicar, ¿verdad? Porque las puertas del cielo uh, no pueden ser azotadas, golpeadas por una voz, sino por muchas. Entonces esto es bonito porque el apóstol Pablo no le está diciendo a una sola persona, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Y cada uno de los creyentes somos parte de la iglesia. Por cierto, aprovecho para decirte que si no eres parte de la iglesia local, súmate, ven con nosotros, congrégate en las iglesias de Pan del Cielo y participa de una iglesia local. Cuando la iglesia local ora, esa oración es muy poderosa. Y decía, las puertas del cielo son azotadas no solo por una voz, sino por muchas. ¿Por qué? Porque necesitamos rodear el trono de Dios con muchas manos, mucha intercesión, con la insistencia de la iglesia. La oración es el brazo que mueve al mundo. Necesitamos entender que si como iglesia no oramos, entonces las cosas no sucederán. Ejerzamos las promesas de Dios por medio de la oración. Luchemos con todas nuestras fuerzas por medio de la oración. Y la segunda parte de ese versículo está en donde el apóstol Pablo dice, velando en ella con acción de gracias. Entonces, esta primera palabra de velar habla acerca de la vigilancia que uno tiene que tener en la oración, ¿verdad? Un velador se mantiene atento a las cosas que están sucediendo y no duerme. Entonces, esto también nos lleva a entender que la oración debe ser en un espíritu despierto, ¿verdad? Yo no puedo estar orando por cosas que ya sucedieron en el pasado. Yo tengo que estar despierto, entender lo que Dios va a hacer en el futuro y entender que debo de orar por esas cosas. Ahora que se acercan las elecciones de nuestro país en México, tenemos que orar por adelantado de las cosas que van a suceder, de cosas que Dios va a traer a nuestro país. Y yo tengo que estar velando y orando. Y también cuando oro por mi familia, cuando oro por cosas personales, cuando oro por las personas que están predicando el Evangelio, ¿verdad? Entonces, la manera en la que la oración debe estar efectuándose es una manera activa, una manera despierta. Pero dice, velando con ella con acción de gracias, ¿verdad? Por las grandes cosas que Dios ha hecho. Y esta palabra es que sí estemos alertas, estemos vigilantes, estemos no dormidos, porque muchas veces algunos usan la oración como una pastilla contra el insomnio, pero esta acción de gracias yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque la oración debe estar mezclada con alabanza. La oración debe de estar mezclada con acción de gracias, con un tiempo en donde yo recuerdo todas las cosas que Dios ha hecho y eso me trae gozo. Muchos oramos con tanta tristeza, muchos oramos con tanta necesidad, pero solamente tal vez como quejándonos y eso no está bien. Yo tengo que recordar que la oración debe ser alegre, con gozo, sabiendo todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hará. Y entonces cuando oro apasionadamente, cuando oro fervorosamente, sé que Dios hará cosas extraordinarias. La conexión que hay aquí con la acción de gracias siempre va a tener algunos elementos. Primero es la intercesión, ¿verdad? Después el observar la respuesta de esa oración. Y entonces por último la acción de gracias cuando esa respuesta llega a mi vida. Y el apóstol Pablo les dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Entonces Pablo está diciéndoles a ellos, miren, mientras ustedes estén orando, manténganos en su lista de oraciones. Mientras ustedes estén orando, manténganos en la intercesión para que Dios abra puertas, ¿verdad? Entonces, esta puerta abierta es para que Dios nos dé la oportunidad de compartir su palabra. Y primero Pablo dice, ¿cómo debo hablar? Entonces, Pablo estaba aquí preso, pero aún Pablo estando preso,
él debe de tener sabiduría al hablar, sabiduría al manifestar la palabra de Dios. Entonces tengo que orar por sabiduría, tengo que orar para que el Señor me dé sabiduría de cómo yo tengo que comportarme, conducirme en este mundo. Eso es muy importante. Después el apóstol Pablo empieza a partir del versículos 5 y 6 a decirles a la gente de Colosas: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo ha terminado de indicarles la manera de orar en ellos, pero ahora les está diciendo cómo deben de dar testimonio, ¿verdad? Andad sabiamente para con los de afuera, les dice. Entonces, esta parte de la vida del cristiano es entender, mis amados, que la vida del cristiano no es el domingo levantando las manos, llorando y cantando. La vida del cristiano es todos los días en su trabajo, todos los días en la calle, en la escuela. Por eso dice: andad sabiamente con los de afuera, ¿verdad? Hay muchos reportes de conductas de creyentes muy tristes, porque esas conductas vacunan a los que los ven contra el evangelio y dice: ay, así se comporta un cristiano, ay, eso que eres cristiano, ay, eso que eres. Y entonces eso en lugar de animar al testimonio, pues desanima completamente a los creyentes. Entonces deberíamos de pensar que nuestra manera de vivir diaria es lo que animará a otros a conocer a nuestro Dios, ¿verdad? Y les dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Esta palabra puede ser o referirse a la gracia de Dios, pero también puede referirse a la bondad humana, ¿verdad? Y esa parte de la palabra siempre con gracia es que no debemos de hablar a la ligera, debemos de cuidar nuestras palabras, debemos de cuidar la manera en la que externamos cómo hablamos a las demás personas. Y dice sazonada con sal, ¿verdad? Entonces la sal y la gracia, ahí hay una combinación, y la sal la usaban para conservar los alimentos. Entonces la palabra debe de conservar amistades, conservar testimonio. Muchas veces las personas saben que somos cristianos y de repente nos escuchan hablar y dicen: ¡ay, qué cristianito!, ¿no? Y es muy triste esto. Pero finalmente, amados, debemos de cuidar nuestro testimonio, aún en las palabras que nosotros estamos hablando. Y entonces termina diciendo Pablo: para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y este pasaje que Pablo nos dice aquí de responder, pues es a través de la sabiduría, a través de la verdad bíblica, a través de empezar a ejercitar mis respuestas con las personas de afuera, y que cada una de esas personas es un mundo, como dice el dicho: cada cabeza es un mundo. Cada una de esas personas tiene un concepto de Dios, tiene un concepto del cristianismo, tiene un concepto de los cristianos, y yo tengo que saber cómo va a responder a cada uno. Yo tengo que saber cómo defender esta verdad del Evangelio. Y el hablar es algo con lo que me gustaría terminar en esta hora. El hablar es para que tú y yo sepamos que nuestro mensaje que damos al mundo está en nuestras palabras, está en la forma en la que conversamos. Hay personas que dicen: no te entiendo nada de lo que me dices. Otras personas dicen: hablas como si me hablaras de un mundo extraño. O sea, recordemos que Jesús siempre les habló a las personas con su contexto, con su entorno, de una manera sabia, y debemos de esforzarnos en cultivar este regalo de la conversación placentera, sabia, para que las personas, cada individuo, pueda recibir el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Les invito a que sigamos estudiando la palabra de Dios, y le felicito por seguir reuniéndose en los hogares de gracia. Siempre es un gusto dirigirme a ustedes,
Les mando un abrazo, un beso a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Sigan estudiando este capítulo 4 de Colosenses. Que Dios les bendiga.